Contraluz, programa emitido y gestionado desde www.radiosapiens.es, dirigido por José Ramón Pajés y el equipo interdisciplinar de toda España, Fundación ANAED. Bueno, y como siempre nosotros estamos otro ratito más con todos ustedes en este programa de Contraluz. Yo les recuerdo, para los que no se acuerden de mí, o no me hayan escuchado anteriormente, que soy José Ramón Pajés y soy el coordinador de la Fundación ANAED. Y bueno, pues es un trabajo apasionante que me lleva no solamente a hablar de la depresión de una forma positiva, y digo positiva porque hay recuperaciones asombrosas, porque hay mucha gente que se está curando gracias al trabajo de los profesionales, sino que además, cuando uno quiere, puede hacer que cambie su vida poniéndose en tratamiento y en el tratamiento adecuado. Vamos a hablar un poquito de psicología y vamos a aprovechar que tenemos la suerte de que Rafael Écija está con nosotros en Málaga para poder hablar de pacientes y de tratamientos y de soluciones. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José Ramón. Bueno, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros y por dedicar tu tiempo. Sabemos que vosotros los terapeutas estáis siempre cogidísimos de tiempo, que para hablar con vosotros es muy complicado, digo para hablar para estas cosas, porque después estáis todo el día hablando con pacientes, ¿no? Claro, sí, siempre nosotros, nuestra arma, digamos, es la palabra, pero es verdad que nos cuesta luego un poquito salir a los medios y demás porque estamos metidos en el trabajo del día a día. Oye, a mí me gustaría preguntar, porque Málaga es una de las provincias más privilegiadas de España en cuanto a turismo, en cuanto al deseo que tiene todo el mundo de vivir en vuestra provincia. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que en suicidios es una provincia con un alto porcentaje de suicidios comparado con el resto de Andalucía. ¿Qué pasa en Málaga? ¿Lo sabes? Pues mira, a nivel de pacientes que van llegando a la fundación y otros externos que también van llegando y demás, lo que sí podemos saber es que mucha gente le cuesta mucho dar el paso de entrar en terapia. Claro, cuando cuesta tanto, cuando ya llegan, están que no pueden más, digamos, y hay gente que prefieren ni siquiera dar el paso y al final pues tener otro final, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que se está haciendo desde aquí es una labor muy importante, quizás más de dar a conocer que luego la terapia en sí, que es lo que nosotros hacemos. Una vez que ya la persona está convencida de que alguien le puede ayudar, porque es el primer paso más importante, pues se pueden evitar muchas tragedias, claro. La verdad es que es triste, ¿no? Nosotros en nuestro recorrido de Contraluz por las distintas ciudades de España, bueno, para los que no nos conozcan, diré que nosotros estamos ahora mismo en 67 ciudades en España, con psicólogos y psicólogas colaboradores dentro de esta causa que tiene ANAED contra la depresión. También estamos en Portugal, estamos concretamente en Lisboa, y bueno, poquito a poco iremos extendiéndonos por todos los sitios hasta que no haya un rincón de España donde no estemos para poder ayudar, ¿no? Pues nosotros, precisamente aprovechando que tenemos esta red de psicólogos, pues el programa Contraluz lo que está haciendo es hacer un viaje cada semana por alguna consulta de nuestros colaboradores. Y lo que decía es que realmente el mensaje se repite. Quiero decir, estábamos hablando el otro día con Tenerife, y nuestra compañera de allí, Eva Pino, nos comentaba precisamente lo mismo, ¿no? Es decir, a la gente le da vergüenza ir al psicólogo, a la gente tiene miedo de alguna forma o algún tipo de prevención contra el psicólogo o contra el psiquiatra, porque se cree que si va a un psicólogo está reconociendo que está loco. Y es que para nada, precisamente el que va a un psicólogo es el que está cuerdo, es el que dice, oye, tengo un problema, lo tengo que solucionar, ¿y a dónde me voy? A un especialista. Yo nunca voy a llevar mi coche a un panadero, y tampoco voy a irme a un fontanero para que me arregle un problema de estómago mío. Me voy a ir al profesional que tengo que ir en cada caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy al psicólogo y por lo tanto estoy demostrando mi cordura al saber lo que estoy haciendo, ¿no? El loco yo creo que es el que no va, ¿no? Claro, tiene mucha razón lo que dice. Cuando una persona se encuentra mal, también hay que tener en cuenta que no sabe lo que le está pasando. No es como cuando uno tiene una herida
y va al médico, o cuando siente un dolor intenso físico, y si dice, como estamos tan acostumbrados en este modelo médico al funcionamiento, ¿no? Cuando yo me encuentro mal, voy al médico, me da una pastilla y me recupero y ya estoy un poco mejor, y si estoy un poco peor, pues voy al hospital. Sin embargo, la psicología, el problema que tiene es que no se puede vivenciar de la misma manera. Yo no, cuando viene alguien me pregunta, ¿y esto qué es? ¿Qué me pasa? No le puedes decir, pues mira, tangiblemente esto es lo que tú tienes delante, sino que es un problema que vamos a ir trabajando, que vamos a ir poco a poco desenredando, y no sabemos cuánto tiempo puede durar la terapia, no sabemos cómo va a funcionar en ti ciertas cosas que vamos a hacer, pero sí sabemos que si trabajamos juntos, y sobre todo si el paciente quiere, al final va a tener casi seguro un final positivo para él. El problema es ese, que no estamos acostumbrados a que nadie nos haya ayudado emocionalmente desde pequeños. Entonces, cuando tenemos un problema, normalmente, y sobre todo, bueno, tanto chicos como chicas, pero sobre todo los chicos, ¿no? Nos han dicho siempre que los problemas es mejor que cada uno los solucione los suyos. Entonces yo creo que anda un poco por ahí, por la educación emocional que nos han dado hasta ahora, y me da la sensación de que hasta que no cambie un poco la percepción que la gente tiene de que le pueden ayudar a otras personas, cada uno intenta hacerlo por su cuenta. La verdad es que yo siempre en este programa siempre termino al final aludiendo a lo mismo, ¿no? Hace 50 años en España nadie iba al dentista. Nadie. Uh-huh. Entonces todo el mundo pues tenía las bocas hechas polvo, y al final el resultado era que o te quitabas la muela con una cuerda y una puerta, o te ibas al barbero, ¿no? Que era el que te quitaba las muelas. No había dentistas sino sacamuelas, ¿no? Entonces realmente ahora mismo ya hay una educación bucodental magnífica. España ha pasado de no ir al dentista a que todo el mundo tenga brackets, y que bueno, que la gente antes de nacer ya tenga los brackets comprados, ¿no? Entonces, bueno, pues, se ha evolucionado, se ha cambiado, y eso me da esperanza, porque yo espero que las nuevas generaciones tengan en cuenta que tener un psicólogo o un psiquiatra cuando hace falta es lo más sano que hay, y es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Y hay una cosa que también repito muchísimo en este programa, y además no me voy a cansar, porque yo sé que habrá muchos oyentes que nos estén escuchando por primera vez, o que no nos hayan escuchado en otros, o lo que sea, y a lo mejor no haya coincidido, pero no voy a dejar de repetir que hay una pregunta que siempre me hacen todos los periodistas cada vez que damos alguna rueda de prensa, o cada vez que nos contestamos a algún periodista, alguna revista o alguna televisión, y siempre hacen la misma pregunta, ¿no? Hay una pregunta que se repite constantemente, que es, bueno, ¿qué puede hacer una persona cuando cree que se siente mal, cuando cree que está triste, cuando cree que no está bien, en definitiva? Y entonces yo siempre digo, hombre, si nosotros tenemos un coche y vemos que se ha quedado sin frenos, ¿qué hacemos? Es tan de perogrullo como eso. Es decir, que cuando no tenemos pan, ¿qué hacemos? Pues vamos a comprarlo al que vende pan. Y cuando tenemos un problema de salud mental o del corazón, que se dice, ¿no? Es decir, nos encontramos mal, tenemos un duelo no pasado, o no bien gestionado, o tenemos una ruptura sentimental, o tenemos un nudo en la cabeza y en el corazón, un nudo de cosas, de entresijos, de miedos, de fobias, bueno, ¿qué podemos hacer? Si no nos encontramos bien personalmente, bueno, pues vamos a un especialista, ¿no? Que para eso está el especialista, para eso se ha hartado de estudiar un montón de horas, y para eso tiene un montón de herramientas que nos puede facilitar la vida, ¿no? Y lo mismo que hay técnicas de estudio, también hay técnicas para poder quitar las marañas de nuestro cerebro, ¿no? Claro. José Ramón, mira, lo que pasa muchas veces también es precisamente lo que tú comentas, ¿no? Cuando una persona llega a consulta, lo primero que te pregunta, bueno, te cuenta primero un poco cómo se encuentra, por lo que está pasando, y cree que su problema es un problema único, digamos, y que ella es la única que lo está pasando mal. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Lo que pasa es que, claro, Perdona Rafael, pero te he perdido la conexión. No sé si es... Ahora, a ver. A ver, hola. Sí,
Sí, estabas diciendo que es un problema único en esa persona, que se cree que es la que tiene el único problema. Esa persona, lo que te comentaba, es una persona que cree que tiene el problema único y que otras personas no están pasando por situaciones parecidas. Es decir, entonces cuando llegan a consulta creen que es la primera vez que tú vas a trabajar con un tipo de problema como el que él trae. Sin embargo, conforme va avanzando la terapia, conforme van hablando también luego fuera de terapia con gente y demás, se van dando cuenta de que los problemas existenciales los tiene mucha gente, son problemas que van superando y que una ayuda externa, sobre todo un foco, digamos, desde fuera, le va a hacer ver siempre desde otro punto de vista todo lo que ellos traen. Entonces eso es lo que muchas veces no llegamos a entender. Siempre creemos que el que más se puede ayudar a uno mismo es uno mismo. Sin embargo, cuando como tú dices, tienes un problema con el coche, aunque tú conozcas mejor tu coche que nadie, cuando viene un experto en coches va a poder verlo desde otro punto de vista siempre. Claro. No, y que además para eso están los expertos, no en cada tema. Es decir, que para eso doctores tiene la Iglesia, ¿no? Como se decía antiguamente. ¿Qué tipo de método o qué tipo de terapia es la que más se utiliza para el tema de la depresión, Rafael? Pues mira, yo trabajo con varias corrientes, porque para mí al final cuando viene una persona necesita algo para ella, no necesita unos protocolos básicos que puedas ir aplicando para todo el mundo por igual. Entonces, para mí, bueno, yo trabajo con la corriente MDR y aparte también con cognitivo-conductual y demás, y ahí pues vamos un poco bailando entre las dos, ¿no? Cuando la persona te trae el problema, lo que quiere es que se solucione. A ella no le importa si tú eres psicoanalista, si tú eres cognitivo, claro, si tú eres lo que sea. A ella lo que quiere es que al final salir de allí bien. Claro. Entonces, al final, cuando tú te enfrentas a ese miedo que te da el día a día, al no saber qué está ocurriendo, lo que necesitas es una ayuda que funcione, simplemente. Entonces, claro, lo que está más validado quizás, sí se trabaja mucho con cognitivo conductual, pero al final en consulta se utilizan, yo por lo menos mi experiencia es utilizar técnicas de muchas corrientes. A ver, tú has pronunciado una palabra mágica, es decir, lo que se utiliza en España constantemente, que son las siglas. Entonces, a mí MDR puede sonarme, porque conozco un poquito el tema, puede sonarme de una manera, pero a lo mejor a un oyente que nos está escuchando, MDR nos suena a Madrid o Real Madrid o algo como para llevar una camiseta, ¿no? ¿Qué es concretamente el MDR o qué es la corriente cognitivo-conductual? Pues mira, la MDR es una técnica que se utiliza de sensibilización sistemática, es decir, cuando ocurren cosas en nuestra vida que nos marcan para siempre, es decir, hechos traumáticos, sí, a través de esta técnica lo que hacemos es desbloquearlos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues conectando las dos partes, los dos hemisferios cerebrales a través de una serie de técnicas que se utilizan para facilitar el recuerdo y facilitar también que la persona pueda llegar a una conclusión que menos negativa de la que tiene en ese momento sobre el suceso que le ocurrió en ese instante. Sí. Entonces, cuando nosotros pasamos por una experiencia traumática y nuestro cerebro no es capaz de solventarla, digamos, de manera natural, pues lo que hacemos con esta técnica es darle un empujoncito, porque en la actualidad le sigue afectando de alguna u otra manera. Entonces, por eso funciona muy bien en la depresión, porque como ya sabemos bien, la depresión es una patología que nos lleva un poco al pasado. Siempre son, o casi siempre son cosas que han ido ocurriendo en nuestra vida que han hecho que lleguemos al estado actual de un estado de ánimo bajo, de una autoestima quizá también bastante baja. Entonces ese tipo de cosas ocurren porque nuestra experiencia vital nos ha llevado hasta este momento así. No ocurre igual con la ansiedad, que es un miedo al futuro, pero es un miedo al futuro que también tiene que ver relación con la experiencia que yo he tenido con esa cosa concreta que me da miedo. Claro. Entonces, por eso es una técnica que funciona muy bien en esas dos vertientes, porque al final se trata de que cuando tú llegas a consulta con un problema que tú no sabes cuál es, cuando escarbamos siempre suele salir el pasado.
A mí Y la sí, cognitivo-conductual, perdón. Sí, no, sigue. te comento. No, sigue. No, ya te comento, la Sí. cognitivo-conductual es la terapia, digamos, que más se utiliza sobre todo a nivel universitario, es la que más nos enseñan en las carreras, y sería la que al final se está trabajando mucho con tanto pensamientos como emoción, como conducta que hace la persona, y a través de ahí pues puedes también sacar muchas claves para poder trabajar. Ujú. Eh, eh, una cosa que yo quería comentarte Sí. es que cuando hablas de la baja autoestima, normalmente uno de los sentimientos o síntomas o problemas que tiene una persona con depresión precisamente es la baja autoestima, ¿no? Ujú. Es una de las primeras cosas que yo creo que atacan, ¿no? Uno se siente débil, se siente pequeño, se siente que no puede afrontar la vida y que no tiene fuerzas para afrontar los problemas que le acucian en el pensamiento, ¿no? Eso puede tener relación con el que un enfermo de depresión le da miedo ir al psicólogo, porque tal vez se Claro. siente pequeño, se siente como que no es nadie, se siente Ujú. débil e inferior. Pues mira, José Ramón, el tema de la autoestima es un tema que además se ha discutido mucho. La autoestima realmente es un concepto que se ha inventado, bueno, el ser humano, digamos, ¿no? No existe como tal. Entonces, la autoestima, como además tú bien has dicho en el comentario, cada uno la vive de una manera, cada uno la sintomatología la vive de una forma. Entonces, digamos que siempre que vienen a consulta con un problema, ellos sienten como que han fallado consigo mismos y que hay una derrota interior, por así decirlo. Entonces, yo trabajo mucho con la desculpabilización de la persona en cuanto a que ella viene a consulta no porque haya fracasado como persona, sino porque ella ha hecho lo mejor que sabía hacer en ese momento y le funcionaba, pero a día de hoy lo que sabe hacer no le está funcionando. Y entonces vamos a buscar otras maneras de hacer las cosas que hace Ujú, para que se pueda sentir bien. claro. Entonces por eso te digo que la autoestima no es tanto una forma de trabajo para mí, sino es una pista que te da para poder buscar la sintomatología que tú, como tú bien dices, trae en ello. ¿Tú crees que, que la sociedad tan competitiva, tan ferozmente competitiva que estamos viviendo, influye sobre ese concepto de la autoestima y lo refuerza, o la autoestima, o sobre todo la baja autoestima? Porque vemos a otros que son tan buenas estrellas, cuerpos magníficos, carreras magníficas, máster, idiomas, todo es imagen, todo es fotografía magnífica en el Facebook o el Instagram. ¿No te sientes un poco pequeño cuando sales a la calle y ves tanto artista a tu lado? Pues sí, tiene mucho sentido lo que dices. Hoy en día con las redes sociales, con el día a día que tenemos, con las empresas exigiéndonos siempre un poquito más, con la gente de alrededor incluso también que pone sus logros por todos lados, ¿no? Es verdad que cuando tú te ves ante el mundo, ante toda la competitividad que existe, te puedes venir abajo en un momento dado. Depende un poco de tu estructura mental, de cómo tú lo vivas, ¿no? Pero sí que tú abres Facebook y ves a todo el mundo muy feliz, ves a todo el mundo contento, y eso muchas veces si tú tienes un día malo, pues te puede influir, claro que sí. A mí me Ujú. da la sensación de que con la sociedad que nos estamos preparando, y sobre todo la sociedad que le estamos dejando a nuestros hijos, va a llegar un momento, no creo que se tarde demasiado, en el que lo mismo que se ha puesto de moda el spinning, o se ha puesto de moda determinadas pruebas médicas, o se ha puesto de moda la lipoescultura, o el ir, que todo el mundo va a un gimnasio, también yo creo que en algún momento la gente empezará a decir, oye, lo inteligente es cuidarse la cabeza, lo Ujú. inteligente es cuidarse tu estado emocional y el estado emocional de tu familia. Y lo mismo que a mi hijo, pues le llevo al mejor colegio, pues a lo mejor lo debo llevar también al mejor especialista cada vez que yo crea que no está bien, o que no está feliz, o que no se siente a gusto con lo que es, ¿no? Precisamente para que pueda ir trabajando su estado emocional, para que pueda ir creciendo como persona de una forma sensata, estable, equilibrada. A mí me da la sensación que en algún momento se va a poner de moda precisamente algo como dije antes de los dentistas, ¿no? Que antes nadie iba y ahora todo el mundo va. Entonces, yo creo que va a haber una explosión en la que la gente inteligente empieza a tirar del carro diciendo, oye,
Que yo a mi hijo sí, le puedo buscar el mejor campamento de verano, pero también le voy a buscar el mejor terapeuta si le hace falta en algún momento o si le hace falta crecer, ¿no? Y que tal vez en las escuelas o no sé dónde, pero se impartirá también la estabilidad emocional y el crecer personalmente, ¿no? Como algo fundamental. Porque hoy estamos dándole una importancia excesiva a la comunicación, pero sobre todo computerizada, es decir, informáticamente hablando, a las máquinas le estamos dando mucha importancia, pero nos estamos equivocando del individuo, ¿no? Lo que dice vuelve a dar un poco en el clavo, pero es verdad que ya se ve un poquito ese repunte que tú dices, sobre todo porque con los niños y los adolescentes, muchas veces los padres te traen a un chaval, ¿no? Y te dicen, bueno, mira, es que le pasa esto, le pasa lo otro, tal, y luego tú hablas con el chaval en sí y te dice otra cosa completamente diferente. Con ellos se está empezando a trabajar un poquito más, ¿vale? Ya nosotros, nuestra generación, bueno, yo quizás sea de otra generación, no tan mayor quizás, pero sí, en mi época no se trabajaba nunca nada emocional. Y hoy en día, por ejemplo, si tengo constancia yo, que me lo han dicho algunos alumnos, que en el colegio hay incluso asignaturas de educación emocional, es decir, que ya se va viendo algo. Nos vamos haciendo cada día un poquito más conscientes, se trabaja algo también de meditación, de relajación en las aulas, que me parece algo que debería haber entrado hace ya mucho tiempo, pero bueno, está entrando ahora y se agradece mucho cuando viene un chaval que tiene un problema concreto, pero que ya viene con unas técnicas, digamos, aprendidas. Es mucho más sencillo para él la resolución que cuando viene otro que no ha visto nada, ¿no? Entonces sí que tiene sentido lo que dices, pero creo que va más a las generaciones posteriores que están viniendo, que ya las están empezando a preparar un poquito más que a las digamos más antiguas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es verdad, ¿no? Que hay muchos padres que están llevando a sus hijos al psicólogo. Ellos no lo necesitan, pero sus hijos sí. Entonces y muchas veces ellos lo necesitan, claro, pero yo cuando digo ellos no lo necesitan lo digo entre comillas, entrecomillado, subrayado, cursiva, negrita, lo digo porque eso de que no lo necesitan habría que verlo, ¿no? Porque realmente yo creo que seguimos pues un poco eso, ¿no? Con esa vergüenza, ¿no? Es decir, qué vergüenza me da el pensar que necesito un psicólogo, ¿no? Sin embargo, mi hijo sí, mi hijo hago lo que haga falta, lo llevo aunque sea al fin del mundo, ¿no? Para buscar lo que haga falta. A mí la verdad es que todas estas reflexiones me parecen importantes. Nosotros con este programa lo que intentamos precisamente no es dar aquí clases de psicología, ni intentamos tampoco adoctrinar a nadie. Lo que sí intentamos es un poco reflexionar y reflexionar en voz alta para que los que nos escuchen se den cuenta de que tal vez todo es mucho más sencillo, ¿no? Que bueno, es verdad que antes nadie tenía un entrenador personal en el gimnasio y ahora hay mucha gente que tiene un entrenador personal y que dice, oye, que voy a ir al gimnasio pero de una forma adecuada, es decir, voy a contratar, si me lo puedo permitir, claro, voy a contratar un entrenador personal que me va a decir qué ejercicios tengo que hacer o los que no tengo que hacer jamás, las posturas, cómo realizar cada uno de los ejercicios, cómo cuidarme el cuerpo, cómo hacer que mi cuerpo pues pueda ayudar las partes que más lo necesitan y olvidarme de las que menos lo necesitan y además tener una alimentación adecuada en todo momento, ¿no? Pues lo mismo que se ha racionalizado también el gimnasio, y ya el gimnasio no es solamente levantar peso y a ver quién es más fuerte, a ver quién tiene más músculo, sino que ahora se empieza a pensar en el cuerpo de otra manera. A lo mejor tenemos que pensar también en voz alta que tenemos que hacer lo mismo con nuestro mente, ¿no? Que tenemos que ir trabajando, tenemos que ir haciendo que nuestro entrenador personal, que puede ser un terapeuta, un psicoterapeuta, nos pueda decir, oye, pues ¿por qué no utilizas estas herramientas? ¿Por qué no utilizas este tipo de ejercicios mentales que te pueden ayudar a estar más equilibrado, ¿no? Pues al hilo de lo que comentas justo, yo estuve colaborando con un compañero en una empresa que precisamente hacíamos eso que tú dices. Era una empresa de entrenadores personales y con un poco de trabajo individualizado con la persona, pero a nivel físico, y quisieron contar un poco conmigo para que yo hiciera la parte más emocional, más de la mente. Y había personas que venían a lo mejor no tenían ningún problema así concreto, pero sí que ellos notaban cuando trabajábamos con ciertas técnicas ya no para trabajar problemas, sino ya un poco para potenciar
ciertas actitudes que ellos tenían para ayudarles un poco a mentalizarse y demás, y ellos decían que la mayoría de la gente decía que como que le costaba mucho menos hacer los ejercicios que le proponían, como que era mucho más sencillo porque se quitaban ciertas barreras mentales que muchas veces tenemos, ¿no? Sí. Y era un trabajo integral completo de tanto de mente como de cuerpo. Entonces ellos salían muy satisfechos precisamente de ese trabajo. A mí me fue una experiencia que me gustó mucho. Bueno, pues con ese mensaje positivo precisamente vamos a quedarnos. Y bueno, Rafael, te vamos a agradecer de verdad el que hayas estado con nosotros este ratito. Abusando de ti, otro día te llamaremos de nuevo porque oye, nos ha gustado. No, para nada, al contrario. Nos ha gustado hablar contigo y la verdad es que, bueno, esperemos y esperamos que, bueno, pues esta conversación haya ayudado a algunos que estén escuchando a que, bueno, pues piensen que realmente se puede mejorar también en el estado emocional que tiene cada uno cada día, ¿no? Muchas gracias y bueno, nosotros te emplazamos para que sigas escuchando, como no, el programa de la Fundación ANAED. Claro, seguro que lo sigo escuchando y nada, comentaros pues que aquí estamos en Málaga. Cuando queráis pasaros, pues aquí tenéis vuestra casa. Pues un abrazo y un abrazo para todos los malagueños. Bueno, gracias, José Ramón. Un saludo. La depresión existe y las soluciones también. Contraluz, todos los miércoles a partir de las 22 horas, España peninsular e islas incluidas. Contraluz, Fundación ANAED. Bueno, y de nuevo estamos con todos ustedes y vamos a hablar de psiquiatría y vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de patologías y, cómo no, vamos a hablar profundamente sobre la depresión y para ello estamos con el doctor Conrado Montesinos, un especialista no solamente en depresión y en enfermedades mentales, sino que además es de las poquitas personas o profesionales que tiene la titulación necesaria para saber mucho de las patologías y enfermedades mentales que pueden tener los niños, porque es una de las poquitas personas que se ha especializado en el extranjero justamente para poder resolver en España problemas con los niños y con los adolescentes. Bienvenido, Conrado Montesinos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Señor Montesinos, en principio me gustaría hablar de algo que nos ha sorprendido muchísimo y que sabemos que está preocupando mucho en todos los sentidos, ¿no? La Fundación ANAED está precisamente volcada con el tema de los jóvenes y adolescentes. Dice la Organización Mundial de la Salud que a nivel mundial la primera causa de mortalidad en los jóvenes es normalmente el accidente de tráfico y casi siempre mezclado con drogas. La segunda, a nivel mundial, sería el SIDA, aunque a nivel europeo sería la depresión y el suicidio. ¿Qué está pasando con los jóvenes hoy en día? Es indudable que el suicidio, que es la consecuencia más extrema de la depresión, es ya, como bien dice, una de las causas de mayor mortalidad en la adolescencia y en la juventud. Está pasando que los jóvenes y los adolescentes sienten una gran presión que quizás hace años no se sentía. Hay una gran presión a nivel social por los estudios, por su rendimiento. Hay unas exigencias estéticas que muchos de ellos no pueden dar, como esos estándares de belleza que ahora mismo parece que los medios de comunicación exigen. Hay muchos desencuentros familiares, muchos problemas a nivel de parejas, de matrimonios, de divorcios, de separaciones, y todo ello está haciendo que en efecto la depresión sea cada vez más frecuente en esta franja de edad y en casos extremos con consecuencias de suicidio y muerte, lógicamente. Pero para llegar hasta un suicidio tiene que haber razones muy poderosas, muy potentes para que una persona decida suicidarse. Normalmente no es por una pequeña depresión o no es por un caso en el que uno esté fastidiado por las circunstancias, sino que tiene que haber razones.
Exacto. Podríamos hablar de dos causas, de dos contextos en el tema del suicidio. Una enfermedad previa o una inexistencia de enfermedad previa, es decir, no hay enfermedades previas a nivel mental, o sí la hay. En el caso de que no la haya, pues determinados problemas, no todo el mundo son capaces de adaptarse a esa circunstancia igual, y puede ser que la muerte de un familiar muy querido, un problema grave económico, una enfermedad que tengamos orgánica, física, pues no la asimilemos con suficiente fortaleza y nos vaya deprimiendo cada vez más, y en casos extremos, como digo, pues desgraciadamente nos lleve a querer morir para desaparecer y descansar de esta vida. Luego están las causas que podríamos llamar enfermedades mentales previas, que desgraciadamente propician más el suicidio estadísticamente y hacia la persona más frágil y más débil ante los problemas de la vida, con lo cual el riesgo de suicidio evidentemente es mayor, teniendo desgraciadamente esa enfermedad mental previa. Sabemos que desde hace tiempo se viene estudiando las depresiones, no solamente en los adolescentes, algo que parecía imposible, porque uno pensaba que las depresiones solamente eran para gente mayor, sino que se va y se detectan hace una serie de años estas depresiones, como digo, pero además se empiezan a detectar también en niños. Usted es un experto en este tipo de temas. ¿Desde cuándo puede un niño tener una depresión? ¿Desde qué edad? Bueno, un niño puede tener una depresión desde... Estoy sonriendo porque realmente puede tener una depresión desde bebé. Desde un bebé, creo que he contado a mis alegados muchas veces que he visto bebés con depresiones, bebés de 6-7 meses, con depresiones que evidentemente no son depresiones por los problemas de la vida ni por problemas externos, no son depresiones porque la madre tiene depresión. Y cuando una madre tiene depresión y está amamantándolo, está cuidándolo, pues el bebé tiene un alto riesgo de que la madre le transmita esa depresión, y eso se ve en bebés que son como más parados, tienen menos reacciones a nuestros estímulos, más tristes en suma. Por lo tanto, edad no hay, por abajo no hay edad, ya un bebé puede deprimirse, pero si pensamos más o menos en los niños, pues desgraciadamente podemos decir que a cualquier edad, los niños de 6 años se pueden deprimir lo mismo que los niños de 10 o los adolescentes. La realidad es esa. Y por arriba, doctor Montesinos, ¿hasta qué edad se puede tener una depresión? ¿O es normal que los mayores, que las personas mayores tengan que tener una depresión? No es normal, pero es frecuente, que no es lo mismo. Es decir, no debía de ser normal y por suerte no le pasa a todos los ancianos, pero desgraciadamente es frecuente. Es frecuente que el anciano, al verse incapacitado físicamente, al verse limitado, ya de por sí, por ese simple hecho, muchos ancianos se deprimen. Esa incapacidad para andar, esos riesgos de caerse, esas limitaciones físicas que tienen. Pues yo he visto ancianos que realmente están muy bien de salud, muy bien de todo, muy bien económicamente, sin embargo esa incapacidad les deprime. Y por tanto la frecuencia en los ancianos es bastante mayor que en otras franjas de edad. Pero hay un problema en los ancianos, y es que se detecta mal, porque el anciano suele quejarse muy poco, y el anciano no suele que, sobre todo los hombres, que son la franja, el sexo más peligroso ante la depresión, puesto que no lo comunica, no se expresa, pero lo somatizan, que quiere decir que como no lo expresan verbalmente, que están tristes, que no quieren vivir, pues lo que les pasa es que muchas veces pues somatizan, que quiere decir que están quejándose de dolores de cabeza todo el día, de barriga, de espalda, y es su forma de comunicar a los demás que están deprimidos. Ya. Y en los jóvenes, o sea, pero en los niños, como me ha quedado una pregunta en el tintero sobre los niños pequeños. Usted dice que se han detectado depresiones o en ese momento de depresiones en niños de 6 meses, de 8 meses. ¿Cómo se cura o cómo se trata una depresión a un niño de esa edad? Bueno, un niño de 6 meses evidentemente se trata tratando a la madre, simplemente. No hay que tratar al bebé, no hay que tratar al niño, al crío. Hay que tratar a la madre, la depresión de la madre. Ya sabe que la depresión postparto, por ejemplo, es muy frecuente.
y por tanto los especialistas vemos muchas depresiones postparto en nuestra profesión, en nuestra actividad. Por lo tanto, simplemente tratar de la depresión postparto a la madre, darle una serie de pautas de cómo reaccionar con su hijo, es decir, ¿no? Una madre con depresión pues tiene que evitar el lloro delante de su hijo, tiene que sonreír más, tiene que tocarlo más, tiene que jugar más, no debe enfadarse delante de su hijo, en fin, porque un bebé absorbe todo. Yeah. Bueno, la verdad es que precisamente hablando, si seguimos hablando de niños, uno de los trastornos que hoy en día más parece ser que se detectan es el trastorno de atención y de hiperactividad, ¿no? Es una de las cosas que se están tratando mucho hoy en día. ¿Es verdad que todos los niños tienen hoy un problema de atención y un problema de hiperactividad? Porque parece como que está de moda, ¿no? Igual que está de moda el hacer un TAC o está de moda determinadas cosas en salud, ¿no? Sí, en sanidad parece que se ponen de moda determinadas enfermedades, determinadas pruebas, pero es más a nivel social, a nivel profesional, entre los médicos siempre ha existido. Es verdad que ahora tiene como más repercusiones mediáticas y es verdad que se está hablando como si todos los niños fueran hiperactivos, tuvieran déficit de atención y evidentemente pues siguen siendo una minoría, por suerte. Vamos, le puedo dar cifras y podríamos decir que están entre el 3 y el 7% de los niños, lo cual ya es una cifra en medicina considerable. Realmente no hay un exceso de diagnóstico, en todo caso podría haber un mal diagnóstico, pero no hay un exceso de diagnóstico, dado que la mayoría de los niños con hiperactividad y déficit de atención, paradójicamente, no están diagnosticados. Por lo tanto, puede ser una moda cara a nivel social, a nivel de los medios de comunicación, pero es un hecho que está ahí desde hace muchos años. Pero entonces, quiero decir, hace 30 o 40 años, ¿también existía esta cantidad de niños con este problema? ¿O es producto de la nueva sociedad que estamos viviendo o del momento actual del siglo XXI? La causa de la hiperactividad y el déficit de atención a ciencia cierta se sospecha, pero no se sabe. Se sabe que hay una base física, orgánica, neurológica, pero no se sabe exactamente. Pero es verdad que podríamos decir que una de las causas que se sospecha es la de del problema difícil de resolver, y es las madres cada vez son más madres añosas, es decir, cada vez tienen más años por las circunstancias laborales y económicas, y claro, los partos y embarazos de esas madres añosas pues tienen más riesgo. El parto tiene, por ejemplo, más riesgo de falta de oxígeno, de un parto con sufrimiento fetal, niños muy precoces, nacidos antes de tiempo, y desgraciadamente todo esto está en relación a la edad de la mujer, y se sospecha que esas pueden ser unas causas del déficit de atención. Por lo tanto, sí podríamos hablar de nuevas causas para el déficit de atención. ¿Cuáles son los síntomas realmente de este trastorno que tanto abunda? Hay que distinguir entre lo que es un niño hiperactivo, para no confundirnos, y lo que es un niño con déficit de atención, que aunque son cosas que tienen relación, no son semejantes. Un niño hiperactivo es simplemente un niño muy inquieto en casa, en el colegio y en la calle, pero más de lo normal, digamos, claro. Todos los niños tienen que ser un poquito nerviosos hasta los 6 años, pero cuando es más inquieto de lo normal, cuando es un niño que apenas se concentra más de 3 minutos en un juego, cuando está cambiando constantemente, tiene mucha rabieta, es muy desafiante, se enfada con facilidad, tiene problemas en las relaciones con los niños, porque los niños se cansan de él, los niños se aburren y lo van apartando, el rendimiento es bajo, el profesor dice que se comporta mal en clase, que no atiende, pues evidentemente estamos ante un caso de probable hiperactividad. Ajá. Cuando es un niño simplemente que no se concentra y el rendimiento suyo en el colegio es bajito porque no se concentra, porque tiene déficit de atención, entonces hablamos de falta de atención, de déficit de atención, que son distintos los casos. Pero se podría decir, por ejemplo, que la típica persona despistada tiene un déficit de atención, es decir, la persona que parece que va en su mundo, que parece que va sumergida, que por la calle no ve a nadie, mira pero no ve, y que va como siempre, pues lo típico que se ha dicho siempre, la figura del científico despistado. ¿Podríamos considerar que eso es un déficit de atención? Podemos decir que la persona con déficit de atención seguro es una persona despistada.
decir que todas las personas afectadas tienen déficit de atención es más complicado o más arriesgado. Pero evidentemente una persona que es despistado, que confunde calles, que tiene dificultades para recordar o asociar los nombres a las calles de las personas, que conduciendo tiene una orientación a veces, aunque sea un buen volantista, aunque conduzca muy bien, pero a lo mejor tiene tendencia a no darse cuenta que esto es contraflecha, que aquí no se puede aparcar, que ahí había un stop. Cuando ha tenido problemas a lo mejor para concentrarse en los estudios, cuando es una persona que se cansa de todos los proyectos, que se aburre, cuando pierde cosas, cuando por ejemplo se deja el móvil en cualquier lado, las llaves en cualquier lado, cuando se le pasan las citas porque no se acuerda, pues probablemente tiene eso que llamamos déficit de atención. Bien, bueno, pues la verdad es que me está quedando un poquito más claro, porque realmente a veces uno confunde cosas precisamente sabiendo que bueno, pues es algo que abunda tanto, ¿no? Y que está tanto en la calle. Me gustaría que volviéramos un poco a la depresión en los jóvenes, doctor Montesinos. Me gustaría que habláramos de los síntomas que tienen los jóvenes con la depresión y los síntomas que son distintos precisamente de cuando se es adulto. ¿Hay síntomas para jóvenes y síntomas para mayores para detectar la depresión? Nosotros los profesionales dividimos 4 etapas de la vida, ¿no? 5 serían la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta y la ancianidad. En lo que es la adolescencia y la juventud, los síntomas son los mismos, que en realidad son los mismos que en la vida adulta. Quizás los únicos que cambian los síntomas son precisamente los extremos, los ancianos y los niños. Pero los adolescentes, jóvenes y adultos, pues tenemos los mismos síntomas. Los síntomas son los sabidos, ¿no? De tristeza, de apatía, de falta de energía, de aislamiento social, de irritabilidad, es decir, enfadarse por todo, porque todo le sienta mal a uno, de no tener ilusiones cara al futuro, de un pesimismo, no tener ganas de relacionarse con los amigos, un bajo rendimiento a nivel de trabajo, de estudios, y por supuesto puede entrar falta de ganas de comer o incluso lo contrario, tener lo que se llama bulimia, muchas ganas de comer, problemas de sueño, todo eso pues, es más o menos una depresión, pero no de un día ni de dos, eso que llamamos pero hoy tengo un bajón, sino la depresión exige que al menos durante 2 o 3 semanas una persona esté así. ¿Y qué ocurre con el mal humor? Porque una de las cuestiones o de los síntomas que normalmente se detectan, supongo que mayormente en hombres, es el mal humor, ¿no? Ese mal humor constante, una cierta agresividad hacia los demás, un aislamiento completo, pero que no quieren que se acerque nadie a él, ¿no? ¿Eso es típico de la depresión o no? Puede serlo. Es verdad que hay que distinguir la típica persona que la hemos recordado de toda la vida con mal humor, entonces eso es una personalidad y eso no es una depresión. Ahora es verdad que cuando la persona está deprimida o se le apaga el carácter y prácticamente no habla ni discute, o el extremo contrario, es agresivo, tiene mal humor. Lógicamente una persona que está mal, todo lo vive como un ataque personal y por lo tanto reacciona agresivamente, porque la verdad es como se dice, si le preguntas cómo está, reacciona agresivamente, si no se lo preguntas, también porque no se le ha preguntado cómo está. Por lo tanto no es difícil acertar. El mal humor sí puede ser un síntoma de agresividad, o sea, de depresión. Bueno, pues doctor Montesinos, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Yo debo explicarle a los oyentes que usted colabora normalmente con la Fundación ENAED, que es la que tiene este programa, que se estrena hoy, Contraluz, y que normalmente colabora, pues no solamente de una forma fehaciente y muy eficaz, sino que además nos aconseja normalmente por dónde debemos ir y por dónde no, y nos está ayudando desde el primer momento. Gracias por la labor que hace tanto la Fundación ENAED, y se lo digo públicamente, tanto como por haber estado con nosotros en este programa. Nosotros, sabiendo la bondad que usted tiene, pues vamos a abusar de usted para seguir llamándole y para seguir pidiéndole consejo y sobre todo conocimientos de los que tiene usted en abundancia.
Contraluz, programa emitido y gestionado desde www.radiosapiens.es, dirigido por José Ramón Pajés y el equipo interdisciplinar de toda España, Fundación ANAET. Bueno, y estamos realmente en un programa en el que, como ustedes saben, hay muchas cosas que contar. Tenemos mucho que meditar y que analizar la vida, porque en realidad cuando son tantas las personas que se ven afectadas por la depresión, por la ansiedad, por el descorazonamiento, por la sensación de que no se sabe hacia dónde va, cuando hay tantas personas que están afectadas con esto, es que algo está pasando realmente en nuestras vidas, algo está pasando en la sociedad. Hay muchas personas que dicen que si los críos y los jóvenes tienen hoy tantas razones o tienen tantos casos de depresión, es porque tienen muchas razones, tal vez, ¿no? Hay una falta de liderazgo a nivel moral. Los profesores dicen que son los padres los que tienen que educar, que ellos solamente imparten conocimientos. Los padres dicen que cuando un profesor no está educando, que el hijo al final falla. La sociedad ya no se atreve a hacer de tíos como se hacía antes. Fíjense, hay una frase que dice que se necesita todo un pueblo para educar a un niño. Y es verdad, antiguamente, cuando tú ibas por la calle, salías de tu casa, en tu pueblo, pues estaba el tío Anselmo, que era el carnicero, la tía Paquita, que era la panadera, estaba el tío Juan, que era el de la droguería, estaba el tío Fernando, que era el que llevaba el casino. Es decir, parecía que todos eran tus tíos, aunque en realidad no lo eran, eran simplemente vecinos del pueblo que se estaban ocupando de ti. Si te veían que cogías un cigarrillo con 10 años y te ponías a fumártelo en una esquina con otros amigos, en cuanto pasaba un vecino automáticamente te decía, se lo voy a decir a tus padres. Y ya el chico no tenía más remedio que tirar el cigarro asustado. Y eso pasaba, que en realidad muchísima gente participaba de educar a los niños, incluso los abuelos y los tíos. Hoy en día muchos abuelos y muchos tíos se sienten un poco atemorizados porque no saben realmente qué hacer a la hora de educar. Prefieren inhibirse y decir, mira, que te eduque tu padre porque yo no me atrevo. No vaya a ser que tu padre se enfade porque te he regañado. Antes no. Antes los tíos se implicaban en la educación de sus sobrinos y siempre tenías una educación por parte de ellos. Y te ibas a dormir a la casa de tu tío o de tu tía y sabías que te iban a educar tal y como estaban educando a sus hijos y que a lo mejor era un método totalmente distinto o con unas costumbres totalmente distintas de las de tu casa. Pero tú tenías que adaptarte a eso. Y cuando tú ibas por la calle, por cualquier sitio, te sentías un poco como vigilado por la sociedad, pero precisamente porque la sociedad estaba también formando parte de tu educación. Había un cierto temor, es verdad, a una autoridad que hoy tal vez no se siente. Había una autoridad que también era la autoridad escolar, que hoy tampoco se siente, y parece que hoy no respetamos nada, ¿no? Por ley se ha tenido que decir que los profesores son autoridades, pero también van a tener que hacerlo con los médicos, porque son agredidos por los padres o por los hijos en las propias consultas o en las propias urgencias, ¿no? Es terrible todo esto, y todas estas son reflexiones que nos hacemos, pero todo esto lo ven los críos, al fin y al cabo. Los niños están viendo esa falta de autoridad por parte de padres, de profesores y de toda esa sociedad que se inhibe y que ya no quiere educar. Un crío está realmente solamente siendo educado por sus padres normalmente, y toda la familia suelen pasar de la educación de sus hijos. Es una reflexión que quiero lanzar desde aquí, precisamente para que analicemos si merece la pena que nuestros hijos sean solamente educados por nosotros y que en cuanto nos damos la vuelta, los chicos hagan lo que les dé la gana. Tal vez la sociedad se debe implicar un poco. No estoy hablando para nada y no estoy comentando todo esto para que volvamos a una educación a la antigua. En absoluto estoy echando de menos la educación a la antigua.
pero sí que es verdad que parte de la tradición educacional tenía que haberse trasladado a los padres, y hoy los padres están empeñados en ser amigos de sus hijos. Y eso, el juez Calatayud de Menores lo dijo muy claro en uno de sus libros. Yo nunca voy a ser amigo de mis hijos, dijo, porque si soy amigo de mis hijos se quedan sin padre, y no quiero que mis hijos sean huérfanos de padre. Es, tal vez, algunos pensarán una perogrullada, pero en absoluto. Es un comentario que es verdad. Si tú ejerces como amigo de tu hijo, posiblemente ya pierdas la función de poder ser padre. Y el que tu hijo se fije en cómo eres para poder querer ser igual a ti y para poder ser educado y para poder ser mayor como tú eres. Y estos son datos que, bueno, o reflexiones que hago precisamente pues por los datos que están saliendo a la palestra, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, las niñas, en la primera causa de muerte son los embarazos. Los malos embarazos que terminan con la muerte de las niñas. Nos estamos refiriendo a nivel mundial, porque nosotros tenemos una magnífica sanidad en nuestro país, pero no olvidemos que hay muchos países que no tienen ni siquiera una sanidad mínima, y por lo tanto los embarazos de riesgo suelen terminar con la vida de las madres. Pues la primera causa de enfermedad en las niñas suele ser los embarazos. Después, la segunda causa de muerte en las niñas, a nivel mundial también me refiero, es el SIDA, porque hay muchos países en los que no tienen un sistema como el nuestro y por lo tanto no pueden hacer que el SIDA sea una enfermedad crónica, sino que la gente sigue muriendo por SIDA. Y la tercera causa de muerte en el mundo de las niñas es el suicidio, no lo olvidemos. Y en los críos, en los chavales, la primera causa de muerte son los accidentes de tráfico, la segunda causa suele ser el SIDA y la tercera causa es el suicidio también. En Europa no, en Europa si quitamos la causa del SIDA, realmente se queda en la segunda causa, se queda el suicidio. ¿Y por qué los chavales tienen ganas de suicidarse? Deberíamos plantearnos. ¿Por qué un chaval de 15 años, de 14, de 13, de 20 decide suicidarse? Nos tenemos que preguntar que si eso es un fallo de la sociedad, porque realmente cuando alguien se quiere suicidar puede ser por dos cosas. Por una desolación absoluta del alma, no encuentran salida ni camino ni encuentran esperanza, porque han vivido algún tipo de situación que les ha llevado al límite como para querer quitarse la vida, o puede ser porque tengan una enfermedad que se llama depresión. En cualquiera de los dos casos no deja de ser una absoluta pérdida tan importante, de tal calibre, que nos deberíamos plantear dónde está fallando la sociedad en estos momentos. Y en estos momentos hay que decirle también y recordar a los gobiernos que todos ocultan los datos de los suicidios de sus países. ¿Y saben ustedes por qué? Porque sienten vergüenza de que el sistema ha fallado. El Estado no puede permitir que 4.000 personas, casi 4.000 personas, hayan muerto en nuestro país en el año 2014. Y el Estado no puede permitir que, por ejemplo, los datos últimos que se tienen de suicidios sean precisamente del 2014, cuando estamos ya en 2016. Tardan 1 año y 10 meses en darse los datos del suicidio, cuando estamos en una era digital y estamos en un momento en el que tenemos tantos funcionarios, tantas administraciones, tanta gente trabajando para el Estado, que bien se podía empezar a poner a alguien delante de un ordenador sacando esos datos de suicidios y poniéndolos encima de la mesa simplemente cuando se termina el año, o mejor dicho, mes a mes, igual que hacen con los accidentes de tráfico. Todos los días sabemos cuánta gente muere en las carreteras. Todos los días sabemos cuántas mujeres mueren víctimas de un posible maltrato de su cónyuge. Y todos sabemos realmente muchos datos día a día. Pero no, a los estados les interesa mucho más el que los datos de suicidio salgan mucho más tarde, para que no se sepa que han fracasado, o que hemos fracasado todos, tanto en la prevención como en la ayuda, como en ayudar a los que se van a suicidar o ya se han suicidado. Saben ustedes que concretamente
por cada suicidio que se produce, hay, dicen las estadísticas, entre 10 y 20 intentos de suicidio más. Fíjense que se habla entre 10 y 20, es decir, las estadísticas que tanto afinan para todo, ni siquiera tienen previsto cuántos intentos hay. Tampoco interesa que ese dato salga a la luz y a la palestra. Pero imagínense si han sido 3.910 los suicidios que se han cometido o se han finalizado en el año 2014, estamos hablando de 84.200 personas que lo han intentado durante ese mismo año. 84.000 personas que han intentado suicidarse, eso es mucha gente que tiene ganas de quitarse de en medio, mucha gente que tiene ganas de quitarse de aquí y que por lo tanto debemos hacer una reflexión, tenemos que exigir al gobierno que pongan un teléfono igual que el del 116 o el del 112 para que la gente pueda llamar. Hay muchos chavales que seguramente si supieran que ese teléfono está ahí, llamarían antes de suicidarse y podríamos evitar muchas muertes innecesarias. Y hay muchísima gente que seguramente, si alguien les escuchara, si hubiera un teléfono de la esperanza, pero no como asociación sin ánimo de lucro, que están colaborando quien puede y a la hora que puede, sino un sistema de verdad, un sistema en el que te atiendan de verdad psicólogos especializados y que esté pagado por el Estado, 24 horas al día, todos los días del año, seguramente ese sistema ahorraría muchísimos intentos de suicidio y haría que los que quieren suicidarse vayan a un hospital para poder ser atendidos. Y, como no, nosotros desde aquí también, aprovechando este momento, vamos a pedir que se haga igual que en Madrid. En Madrid es donde la comunidad donde menos tasa de suicidio hay de toda España. Teniendo más población que nadie, tienen menos tasa de suicidio. ¿Y saben por qué? Simplemente porque se ha puesto en marcha un sistema en el que se previene el suicidio. En el momento en el que hay un intento de suicidio, esa persona inmediatamente después se pone en conocimiento de su médico de cabecera y sigue un tratamiento para que pueda ir a un centro de salud mental cuando sale del hospital y que siga siendo vigilado, entre comillas, por profesionales que le van a estar, digamos que controlando de alguna forma o ayudando durante 3 años, que son los más peligrosos para poder volver a incidir en un suicidio. Y van a tener un tratamiento y va a tener una terapia semanal, algo que no hacen en ninguno de los centros de salud mental de nuestro país. Tú vas al centro de salud mental y te dan cita para el psiquiatra. Si ahora estamos en noviembre, pues para el mes de febrero, por ejemplo. Y si vas a tener cita con un psicólogo, pues a lo mejor te lo dan para marzo y te dan cita en marzo, pero después te vuelven a dar cita en el mes de junio. Es decir, ya ni siquiera el psicólogo se acuerda de quién eres, ni lo que te pasaba, ni cómo te pasaba. Las terapias, para que uno se cure, tienen que ser semanales, no nos lo olvidemos. Tienen que ser semanales y de 1 hora aproximadamente, porque más sería agotar al enfermo y hay que dosificar. Pero con 1 hora sí que es suficiente para que podamos ver qué está pasando y semanalmente decirle, oye, pues la semana que viene vamos a trabajar en este otro asunto. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esto que te preocupa o con esto que te pasa. Vamos a mirar y vamos a, bueno, pues a seguir investigando qué es lo que te está ocurriendo. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer, todo ese tipo de cosas nosotros proponemos desde aquí. Y lo que queremos es que podamos de alguna manera contribuir a que los profesionales que nos están escuchando o los que puedan hacer algo, los que tengan alguna cosa que puedan aportar, pues ayuden para que al final consigamos que podamos prevenir en una enfermedad que se está convirtiendo en una lacra y que lo bueno que tiene es que es una enfermedad, es decir, no es una enfermedad rara, no es una enfermedad desconocida y por lo tanto es una enfermedad que tiene un diagnóstico, que tiene un tratamiento, que tiene unas terapias y que puede tener una curación. Y hay mucha gente, de verdad, que se está muriendo en este momento y que no deberían hacerlo y se están muriendo precisamente porque no tienen esa ayuda que deberían tener. Una ayuda en la que haya gente que puedan decirle, oye, esto es lo que tienes que hacer. Bueno, nos vamos y nos dejamos ya de enrollarnos. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y, como no, volveremos con un programa más de Contraluz la próxima semana. Que sean ustedes moderadamente felices.
Contraluz, programa emitido y gestionado desde www.radiosapiens.es, dirigido por José Ramón Pajés y el equipo interdisciplinar de toda España, Fundación ANAET. Now let the day